a una pausa y seguimos. Les quería decir que me quedó pendiente de esta diapositiva, y para que no se enrosquen, que a veces por tratar de que lo entiendan, a veces parece que lo enroscara más. Recuerden, el diencéfalo solo tiene la placa del techo y 2 placas alares, y que la placa del techo forma el techo del tercer ventrículo, que ahí también hay plexos coroideos, y que forma la parte caudal, la parte de atrás, la glándula pineal, ¿sí? Después, que las placas alares forman el tálamo y el hipotálamo, básicamente, ¿sí? El tálamo y el hipotálamo. Y después hay otras estructuras que también se van a formar, pero derivadas por ejemplo, derivadas del hipotálamo, vamos a tener los cuerpos mamilares, el infundíbulo, que va a formar parte de la neurohipófisis, y el quiasma óptico, ¿sí? ¿Qué más? Creo que sepan más que eso no tiene sentido, ¿sí? Acuérdense que además de formar todas esas estructuras, la cavidad del tercer ventrículo, del encéfalo, perdón, forma el tercer ventrículo, ¿sí? Que está comunicado con los ventrículos laterales por los agujeros de Monro, que serían estos que están acá, ¿sí? Acá, agujero de Monro. Bueno, entonces ahora vamos a empezar vamos a terminar, bueno, vamos a ver hipófisis y ya terminamos con el telencéfalo. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se forma la hipófisis. Como les había comentado, una parte de ella deriva del diencéfalo. El origen es ectodérmico, tiene un doble origen, ¿sí? Como pueden ver acá, tenemos 2 colores. Esperen que no puse para anotar. Tenemos 2 colores, un color rojo y un color celeste. Como veníamos viendo, en el diencéfalo, ¿se acuerdan? Salía el infundíbulo, o divertículo neurohipofisario, que sale de la parte inferior del diencéfalo, como si saliera de la parte ventral del hipotálamo, ¿no? Sale el infundíbulo, pero por otro lado, más o menos aproximadamente en la 3ª semana ya de vida, empieza a salir de la cavidad oral primitiva. ¿Recuerdan la cavidad oral? Originalmente la membrana bucofaringea estaba formada solo por ectodermo y endodermo. Bueno, una vez que se abre esa cavidad oral primitiva, que se contacta con digamos, ya es todo endodérmico, revestido por dentro, ¿no? Porque es la cavidad oral. Hay una parte de esa cavidad oral primitiva, o estomodeo, que sufre como una evaginación, se forma como una bolsita, es como si saliera adentro de la boca, y se va como para el lado del cerebro, digamos, ¿no? Es una bolsita que se llama bolsa de Rathke, y que a lo largo de todas esas semanas empieza a crecer, hasta que más o menos al final del 2.º mes, se termina separando de la cavidad oral, y se encuentra con el infundíbulo. Entonces acá ya se forma lo que es la glándula hipófisis, ¿sí? Que es esta glándula que tiene un componente endocrino, pero también le podemos decir que la hipófisis se divide en adenohipófisis, o en la parte anterior de la hipófisis, que es la que, como les había comentado, tiene una función endocrina, libera hormonas en sangre que van a ir a tener sus receptores en distintos órganos blancos, como habíamos visto con la FSH, o la LH también. Y después tenemos lo que es la parte posterior, el lóbulo posterior de la hipófisis, que también se le llama neurohipófisis, pero que tiene una comunicación más de tipo nerviosa, ¿sí? Con células de la neuroglía, o sea, que ya no son sustancias que se vayan a liberar al torrente sanguíneo, sino que se liberan, son como si fueran neurotransmisores. Son como 2 funciones distintas que tiene la hipófisis, que eso lo van a ver bien en endocrinología, en fisiología, ¿sí? De las glándulas. Pero bueno, lo que tienen que saber ustedes es que la bolsa de Rathke, ¿sí? Va a formar la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior de la hipófisis, que fíjense que queda pintado de rojo. Va a formar también la parte tuberal de la hipófisis, que es esta que está color más oscuro, color ladrillo, y la parte intermedia o parte intermedia que no tiene ninguna significancia digamos, en los seres humanos, ¿sí?
Pero eso es lo que forma básicamente lo que son originalmente lo que proviene de la bolsa de Rathke. Luego, el infundíbulo, ¿qué va a terminar conformando? Va a terminar conformando este lóbulo posterior o neurohipófisis y el tallo de la misma, ¿sí? El tallo de la hipófisis. O sea que básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber con respecto a la hipófisis. Bueno, y esto es como para resumir, ¿sí? Como a lo largo del proceso de desarrollo, la complejidad que va adquiriendo esas, en un inicio, 3 vesículas, ¿no? Y después cómo se va desarrollando los hemisferios, ¿sí? Los hemisferios, y acá que tenemos el diencéfalo, vemos cómo están estas prominencias que hacen como que hacen luz, quieren hacer luz sobre el tercer ventrículo. ¿Ven acá? ¿Sí? Como que son prominencias hacia el tercer ventrículo. Y tenemos arriba la placa del techo, ¿sí? Con la tela coroidea, el epitálamo, que es en la parte caudal, ¿recuerdan? Después tenemos el tálamo y por debajo el hipotálamo. Esto es tercer ventrículo y por debajo vemos acá, en este corte no se ve, pero vemos acá los cuerpos mamilares, el infundíbulo que va a formar el lóbulo posterior o neurohipófisis y el quiasma óptico. ¿Sí? Y terminamos con hipófisis. Algo importante que no les dije es que el hipotálamo es una estructura muy importante, ya que controla muchas funciones viscerales, como las del sueño, la temperatura corporal, la conducta sexual, la conducta emocional, la digestión, ¿sí? Es un órgano muy importante. Bueno, y para finalizar vamos a hablar del telencéfalo, ¿sí? Que es la vesícula más craneal que deriva del prosencéfalo y que a partir de la 5ª semana empieza a crecer y forma 2 evaginaciones a los costados del prosencéfalo que van a ser los futuros hemisferios. Inicialmente son solo 2 hemisferios, como podemos ver acá, uno a cada lado, pero con el correr de las semanas, esos hemisferios empiezan a crecer y empiezan a ocupar tanto el diencéfalo como el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante cómo se forman al final todos los hemisferios, ocupando toda la calota craneal con las circunvoluciones cerebrales y los surcos, ¿sí? Eso es básicamente lo que forma el telencéfalo, que son los hemisferios. Y después otra cosa que caracteriza al telencéfalo es las comisuras cerebrales, ¿sí? Que las comisuras cerebrales son haces de fibras nerviosas o sustancia blanca que lo que hace es conectar ambos lados del encéfalo, digamos, ¿sí? Las partes izquierdas con las partes derechas. Y esto generalmente se produce a través de esta estructura que se llama la lámina terminal, ¿sí? Esto es un tejido gris, pero a través de este tejido gris pasan distintas comisuras que son características, que son varias, y que están caracterizadas por eso, por pasajes de fibras nerviosas por ejemplo, de un hemisferio al otro. En el caso de lo que es, por ejemplo, el quiasma óptico, también es una comisura, y en el quiasma óptico se produce el intercambio de haces desde el nervio óptico izquierdo hacia el lado derecho y el derecho hacia el lado izquierdo. Bueno, fíjense, bueno, acá lo que tenemos es, acá arriba se está empezando a formar se ve uno de los hemisferios porque es un corte sagital, y cuando hacemos un corte coronal, vemos que están acá a cada lado los 2 hemisferios, uno a cada lado, ¿sí? Los hemisferios cerebrales, y las cavidades de esos hemisferios forman los ventrículos laterales, ¿sí? O sea, la pared
del telencéfalo forma los hemisferios cerebrales y las cavidades, o sea, la parte de adentro, la luz de adentro, forma los ventrículos laterales. Fíjense cómo estos dos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo que tenemos acá, que es la cavidad del diencéfalo, a través de los agujeros de Monro. Acá tenemos uno y acá tenemos otro agujero de Monro. ¿Qué otra estructura se forma en el telencéfalo? El cuerpo estriado, que lo podemos ver acá. ¿Sí? Es un cuerpo, como pueden ver, de sustancia gris, que empieza a crecer en la base de los hemisferios, ¿sí? Y que cuando llega el embrión a tener 10 semanas, este cuerpo estriado adquiere un gran tamaño, y además también han crecido los hemisferios, como podemos observar. También se formaron los plexos coroideos. Fíjense cómo, qué desarrollados que están en los ventrículos laterales. Recuerden que los plexos coroideos segregan el líquido cefalorraquídeo. Y también lo que ocurre desde la corteza cerebral, es decir, desde la pared de los hemisferios, desde la parte más superficial, que sería la corteza cerebral, que está formada por sustancia gris, van a salir haces de sustancia blanca hacia el tronco encefálico, y en ese pasaje de esa sustancia blanca se produce como la ruptura del cuerpo estriado, dividiéndolo en dos núcleos: el núcleo caudado, que queda por arriba, y el núcleo lentiforme o lenticular, que queda por abajo. Entonces, esto es lo que era el cuerpo estriado, que el pasaje de la cápsula interna, que son estos haces de sustancia blanca, se transforman en núcleo caudado y lenticular. El núcleo caudado contacta con el tálamo, ¿sí? El tálamo, recuerden que es una estructura derivada del diencéfalo. Bueno, y como les decía, tenemos, además de los hemisferios cerebrales, tenemos las comisuras, ¿sí? Comisuras cerebrales, que son, como les dije, estos haces de fibras nerviosas que conectan, digamos, las áreas cerebrales contralaterales, ¿sí? Es lo que hacen básicamente, por más que vemos que hay dos hemisferios iguales, o un hemiencéfalo que parece igual que el otro, tienen funciones diferentes. Por lo tanto, hay que integrarlo todo, y la manera de integrarlo es mediante además de otras estructuras, una de las maneras de integrarlo es a través de las comisuras, que es el pasaje de estas fibras de un lado hacia el otro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el cuerpo calloso es una de las comisuras más grandes que hay, que se produce aproximadamente en la 10ª semana, que conecta ambos hemisferios cerebrales, y se le llaman áreas no olfatorias. ¿Por qué? Porque después está la comisura anterior, que también es importante, que es esta que vemos acá, que une las áreas olfatorias, o sea, une el bulbo olfatorio del lado izquierdo, pasa para el lado derecho, y el derecho pasa para el lado izquierdo, digamos, ¿no? Como que integran la información. Otras comisuras, como les dije, el quiasma óptico es una comisura, la comisura venular, la comisura posterior, está la comisura hipocampal. Bueno, hay un montón de comisuras que permiten esta integración de las áreas cerebrales. Acá vemos cómo se van expandiendo esas dos vesículas iniciales laterales, que eran los hemisferios, que inicialmente eran solo dos, pero fíjense cómo van, como dijimos, cubriendo el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, hasta que finalmente ya van siendo los lóbulos definitivos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, y por detrás el lóbulo occipital. El lóbulo temporal tiene como una parte que se mete hacia adentro, que se llama el lóbulo de la ínsula, que está como oculto, porque queda como una isla. Acá tenemos el bulbo olfativo, como saben,
es el primer par craneal y es una extensión del telencéfalo. Y por acá se ve el cerebelo. Ya con 10 meses, fíjense, lo que ocurre es que cuando se empiezan a expandir, a medida que tiene lugar el crecimiento, la superficie que era lisa, en la superficie aparecen surcos y circunvoluciones, ¿sí? Las circunvoluciones son como estas montañitas o caminitos, ¿sí? Que es lo que le da el aspecto típico a los hemisferios que ya todos conocemos. Acá tenemos los lóbulos ya formados, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Lo mismo visto, digamos, en real, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, el cerebelo. Acá tenemos dos fisuras que las van a ver, sobre todo en fisiología, en neurología, que son la fisura de Rolando y la fisura de Silvio, que es esta. Y fíjense que cuando se mueven ambos, cuando se levanta el lóbulo temporal, ¿sí? Se puede ver adentro el lóbulo de la ínsula, así que es el lóbulo que está oculto. Bueno, por último vamos a ver las meninges. Bueno, con respecto a lo que son las meninges, hay poca información en la bibliografía que nosotros les recomendamos, por lo tanto es un tema que posiblemente no lo evaluemos debido a que no está en la bibliografía, pero es importante a ustedes, sí, quizás algunas cosas sí están en la Biblia, en la bibliografía, como por ejemplo, que de las 3 meninges que tenemos, que son pía madre, aracnoides y dura madre, la pía madre y la aracnoides derivan de las células de la cresta neural, ¿sí? La dura madre deriva del mesodermo. Eso sí está, es importante que lo sepan. Y después sí, les voy a explicar un poquito cómo este sistema, sobre todo para que comprendan cómo es el circuito del líquido cefalorraquídeo en el tejido nervioso. Bueno, acá tenemos el encéfalo y la médula. Vemos acá los hemisferios, el diencéfalo con el tercer ventrículo que se ve acá. Acá tenemos la hipófisis, ¿se acuerdan que era que quedaba como tenía un doble origen ectodérmico? Por un lado por la bolsa de Rathke, que es ectodérmica, porque era la de la cavidad oral primitiva, un derivado, y por otro lado el neuroectodermo, porque era del infundíbulo del diencéfalo, se formaba la hipófisis. Entonces teníamos los ventrículos laterales acá, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, acá está el puente y el bulbo, y por último la médula espinal. Todo lo que es ¿se acuerdan? El canal medular y todas las cavidades estaban bañadas, ¿se acuerdan? Recubiertas por pía madre, en algunos lugares, por células ependimarias. En algunos lugares estaba además formando la tela coroidea cuando se combinaba con la pía madre, ¿sí? Y ahí formaba los plexos coroideos en algunos sitios. Entonces, por fuera, sí vamos a encontrar estas 3 capas de meninges, ¿sí? La meninge más resistente y la que deriva del mesodermo es la dura madre, que está por fuera, no solamente en la médula, sino en todo el encéfalo, y está prácticamente, cuando se forma, casi en simultáneo se empiezan a formar también los huesos planos del cráneo. Después también se forman las aracnoides, y en la parte más interna la pía madre. Recuerdan que estas dos derivan de células de la cresta neural. Entre el aracnoides y la pía madre se encuentra lo que se llama el espacio subaracnoideo, que es por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Sería este, ¿sí? Ven que acá está la pía madre, digamos, pegadito al tejido nervioso, y aquí tenemos la aracnoides. Este es el espacio subaracnoideo por donde discurren
las arterias, y después tenemos pegado a la aracnoides la dura madre y por último los huesos del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? Fíjense, acá tenemos lo mismo, un corte sagital, ¿sí? Entonces vemos que tenemos acá representados los ventrículos, ¿sí? Esto que está como en celeste, ¿sí? Son los ventrículos. Fíjense que acá se ve como la sombra del ventrículo lateral derecho, y acá se ven los plexos coroideos en rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan que era tejido como vascularizado, ¿sí? Que es el que segrega el líquido cefalorraquídeo aproximadamente entre 400 a 500 mililitros por día de líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a ir viendo las flechas para ver el circuito que hace este líquido. Fíjense, los plexos coroideos, entonces vamos a empezar desde arriba, pasa a través de los agujeros de Monro al tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo, ¿sí? Del tercer ventrículo va a pasar por el acueducto de Silvio, que estaba, ¿se acuerdan?, en el mesencéfalo, es la cavidad del mesencéfalo, al cuarto ventrículo, ¿sí? Acá tenemos el cuarto ventrículo, y acá ¿qué va a pasar? El cuarto ventrículo, o bien sigue para abajo hacia el canal medular, que sería este de acá, o bien se absorbe en unos agujeros que hay en el cuarto ventrículo. Tenemos dos laterales y uno medial, que son los agujeros de Magendie y los de Luschka, y allí se va a absorber al espacio subaracnoideo, ¿sí? El espacio subaracnoideo, entonces, que ahora sí va a cubrir todo lo que son el encéfalo, es decir, el cerebelo, y también se puede ir hacia adelante cubriendo todo el encéfalo. Entonces, fíjense las flechas, la dirección de las flechas. Desde el espacio subaracnoideo, entonces, a través de granulaciones, va a pasar al sistema venoso, ¿sí? Y de allí a dónde va. Ya vimos cardíaco, entonces de allí va a ir directamente al corazón. Entonces, de esa manera, como que se va reciclando el líquido cefalorraquídeo, va circulando, y a la vez también es un sistema de protección en el cual de todo el encéfalo y de los nervios craneales, de los ganglios sensitivos, que también, así como hay ganglios sensitivos en la médula, ¿se acuerdan el ganglio de la raíz dorsal? También hay ganglios sensitivos en el encéfalo, ahora los vamos a ver, ¿sí? Que son los mismos ganglios correspondientes a neuronas sensitivas pero craneales, entonces tienen que estar protegidos con el líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos a ver un poquito ahora, vamos a hablar un poquito sobre nervios craneales, ¿sí? Ya estuvimos viendo igual, cuando vimos mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo principalmente, que están ahí los núcleos de los pares craneales. Dijimos también que son 12. Acá tenemos, bueno, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, y todo esto es el rombencéfalo, para que vean que la gran mayoría, a partir del quinto par, se originan en el rombencéfalo, ¿sí? Por ejemplo, el primer par craneal, que es el olfatorio, y el segundo par craneal, que es el nervio óptico, se originan los dos del prosencéfalo, ¿sí? Uno del telencéfalo y otro del diencéfalo, pero son ambos del prosencéfalo. Después teníamos, ¿se acuerdan?, el tercer par, que era el motor ocular común, puramente motor, pero tenía un componente parasimpático, ¿se acuerdan?, que salían del mesencéfalo, y también el cuarto. Recién a partir del quinto se puede decir que estos, digamos, núcleos o cuerpos celulares se originan en el rombencéfalo. Ahora bien, con respecto a los nervios motores, ¿sí? Porque vemos que hay nervios, vieron que en la médula espinal, cuando vemos médula, todos los nervios que salen de la médula por los agujeros son nervios mixtos, que son tanto motores como sensitivos, y también tienen un componente involuntario, como vimos, ¿no? Autónomo. Entonces, es de la misma manera, es decir, los cuerpos de las neuronas motoras están ubicados dentro de la sustancia gris, obviamente,
Pero, y también, al igual que en la médula, digamos que los cuerpos de las neuronas sensitivas están ubicados también en ganglios, ¿sí? Es decir que aquellas neuronas sensitivas que están en el encéfalo, como pueden ser, por ejemplo, el par 1, el par 2, que son puramente sensoriales, el olfatorio, el óptico, el estatoacústico, el octavo par, tienen ganglios, ¿sí? Ganglios, al igual que en la médula, donde hacen estación estos cuerpos celulares, ¿sí? Otra cosa, con respecto a los nervios motores, tenemos los nervios motores, en general, puramente motor hay pocos, la mayoría son mixtos. Por ejemplo, el quinto par, que es este de acá, el trigémino, es un nervio mixto. El sexto par es puramente motor, ¿sí? El séptimo par es mixto, me refiero a que tiene un componente también sensitivo, sensorial, que tiene haces también que van a hacer inervación motora en el sistema nervioso autónomo, involuntario. El octavo par, como dijimos, es puramente sensorial. El noveno es mixto también. El décimo es mixto. Y el 11 y el 12 son el 11 es mixto y el 12 es puramente motor. ¿Se acuerdan que es el que inerva la musculatura de la lengua? Entonces, en el rombencéfalo lo que se van a formar son rombómeros, y fíjense que los rombómeros van a corresponder van a dar como origen los cuerpos celulares de esas neuronas, ¿sí?, que están saliendo del rombencéfalo, ¿sí? Y esas mismas neuronas van a ir a inervar, ¿sí? Fíjense, las 5, las 7, la 9 y la 10, precisamente cada una, las 5 va a ir a inervar el primer arco faríngeo, esto lo van a ver la semana que viene. El séptimo par o facial va a ir a inervar el segundo arco faríngeo. El noveno par o glosofaríngeo va a inervar el tercer par, y el décimo o vago inerva el cuarto y el sexto par arco aórtico, ¿sí? Esto es básicamente lo que son los nervios craneales. Entonces recuerden, hay nervios motores, hay nervios sensitivos puramente sensoriales, sensitivo especial, y hay nervios mixtos, ¿sí? Y que de la misma manera los cuerpos de las neuronas motoras están dentro de la sustancia gris, y los cuerpos de las sensitivas están ubicados también en ganglios, al igual que en la médula, ¿sí? Entonces, resumiendo, en el rombencéfalo da origen a los rombómeros, que son este R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R18, que dan origen, ¿sí?, a los núcleos motores de los nervios craneales. 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Eso es básicamente. También los ganglios sensitivos, ¿sí?, de los nervios craneales se originan en una serie de placodas ectodérmicas y también de células de la cresta neural. ¿Sí? Recuerden que las células de la cresta están muy comprometidas en todo lo que tiene que ver con las neuronas sensitivas y formación de ganglios. De esas placodas, por ejemplo, ectodérmicas, podemos nombrar la placoda óptica, que suele estar por acá, y la placoda nasal, y que bueno, acá no la vemos, eso lo vamos a ver la semana que viene con arcofaringios, en la parte de formación de la cara, y las placodas epifaringias, que están ubicadas en los arcos faringios, ¿sí? Entonces ese va a ser como el sustrato para que allí se formen los ganglios sensitivos, por ejemplo, de justamente estos nervios que son, como les dije, mixtos, que como tienen un componente sensitivo, tienen que tener un ganglio, ¿sí?, fuera del tronco,
que son el 5, el 7, el 9 y el 10. Bueno, ahora vamos a ver qué es esto del sistema nervioso autónomo, que les estuve hablando bastante a lo largo de todo el seminario y tiene que ver, como les comenté, con el sistema, con lo que es, son neuronas motoras, pero involuntarias, es decir, que tienen fibras motoras, es decir, eferentes, que llevan información y que van a ir a inervar el músculo liso, ya sea de, por ejemplo, el tubo gastrointestinal, o el músculo erector del pelo, por ejemplo, el músculo cardíaco, ¿sí?, que también es involuntario, y, por ejemplo, también las glándulas secretoras, para que realicen su secreción, o para estimular o para inhibir su secreción, ¿sí? Ahora, el sistema nervioso autónomo se divide en dos, ¿sí? Entonces tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En general, actúan con efectos opuestos. Por ejemplo, en general, el sistema simpático utiliza como neurotransmisor la noradrenalina y generalmente activa todas las reacciones que se producen, como les comenté, cuando, con el caso de cuando nos corre un perro para mordernos, ¿no?, que es todo lo que se activa cuando hay una reacción de huida frente a un peligro, ¿sí? Entonces, en general, lo que ocurre es taquicardia, aumento de la respiración, en general se inhiben todas las funciones intestinales, ¿sí? Porque está activado todo lo que es la reacción de huida para escapar de una situación alarmante o peligrosa, ¿sí? Y después tenemos la parte parasimpática, que generalmente utiliza como neurotransmisor la acetilcolina, y generalmente está activa en los momentos de descanso, ¿sí? Descanso por la noche, ¿sí? Se activa más lo que es el sistema digestivo, baja la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se cierran las pupilas, ¿sí? Bueno, en general es eso. Y después también vemos que ambas partes, tanto la simpática como la parasimpática, perdón, no les dije algo. La parte simpática, creo que se los dije cuando vimos médula, está en la región toracolumbar, desde la torácica 1 hasta la lumbar 2. Vemos en la médula, ¿se acuerdan que estaba el asta intermedia? Bueno, ahí están ubicadas las neuronas del sistema nervioso simpático, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso parasimpático está en dos regiones bien opuestas, que son la región cervical y la región sacra. Ahora sí, ambas partes se valen de dos neuronas para la inervación, es decir, dos tipos de neuronas. Una que es preganglionar, es decir, ya sabemos que como son neuronas motoras, todas tienen el cuerpo celular en la sustancia gris del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, la neurona preganglionar está en el sistema nervioso central. Y la neurona postganglionar está en los ganglios autónomos. Es decir, ¿qué significa esto? Que, al igual que pasa con los nervios sensitivos que tienen ganglios, también el sistema nervioso autónomo tiene ganglios, ¿sí? Tiene ganglios, que en este caso son ganglios motores, ¿sí? No son ganglios sensitivos, son ganglios motores. Entonces tenemos una neurona preganglionar que se origina en el sistema nervioso central y una neurona postganglionar que se puede originar en uno de los ganglios o se puede originar en uno de los órganos blancos que va a ir a inervar, ¿sí? Recordemos que el origen, ¿sí?, de estos ganglios también proviene de las células de la cresta neural, ¿sí? Recuerden que cuando se desprenden del tubo, estas células empiezan a migrar al mesodermo circundante, y allí, además de formar los ganglios sensitivos, van a formar ganglios simpáticos. Todo esto que es ganglio simpático, preaórtico, ganglios entéricos, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Acá tenemos digamos, el componente simpático. En el componente simpático podemos ver
Bueno, fíjense acá tenemos los pares craneales, ahora los podemos ver saliendo ya del tronco. Una vez que tenemos el quiasma óptico con el segundo par y este es el olfatorio, es el primero. Y fíjense acá a lo largo de toda la médula que entre T1 y L2 teníamos el componente, hasta intermedio los cuerpos. Fíjense que acá hay cuerpos, ¿sí? Los que están redonditos en celeste, los cuerpos de esas neuronas motoras que van a salir de la médula, y algunos van a hacer su sinapsis en esto que son a ambos lados, una cadena que se llama cadena paravertebral, ¿sí? En la cadena paravertebral. Directamente ahí encuentran la neurona postganglionar y de allí, por ejemplo, en este caso se dirigen al corazón para producir taquicardia o a los pulmones para dilatar los bronquios, por ejemplo, ¿sí? La fisiología no se preocupen, porque eso la van a ver en otra asignatura. Y después puede pasar también que no hagan sinapsis en la cadena paravertebral, sino en lo que se llaman los ganglios preaórticos o prevertebrales por delante, ¿sí? Ya son ganglios que se ubican en plexos nerviosos, que luego de ahí se van a ir a ubicar, van a ir a terminar en los órganos blancos, ¿sí? Me había olvidado que también dentro de lo que es músculo liso, no olvidemos que también están los músculos de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que pueden dilatar o contraer los vasos. En líneas generales, es así el comportamiento. Recuerdan en la médula que teníamos la parte ventral, motora, y atrás la parte sensitiva o dorsal. Entonces, estos que salían, las astas intermedias, ¿sí? Que era de T1 a L2, era la columna visceral eferente, que correspondía a esto, ¿no? El componente simpático del sistema nervioso autónomo. Entonces salía, ¿se acuerdan que era la raíz ventral, que se juntaba con la raíz dorsal para formar el tronco del nervio raquídeo, que después se volvían a separar en una rama ventral y una rama dorsal? Entonces acá lo que puede pasar son varias posibilidades. Una es que directamente haga sinapsis en la columna o tronco simpático o columna paravertebral que vimos en esta diapositiva, en esta, ¿sí? Que directamente haga sinapsis acá y vaya a un órgano, por ejemplo un vaso sanguíneo, a inervarlo, un músculo liso. Otra cosa que puede pasar es que haga sinapsis con otras neuronas de asociación que vayan para arriba o para abajo, ¿sí? En el mismo ganglio. Y también lo que puede pasar es que directamente no hagan sinapsis en los ganglios, sino que hagan sinapsis recién en los ganglios, los que se llaman preaórticos, ¿sí? O los prevertebrales, y de allí ya se dirijan también a el órgano blanco en cuestión. Después hay otra rama que no tienen mielina, que por eso se llaman ramos comunicantes grises, que por ejemplo son los que van a efectuar la constricción del músculo erector del pelo, ¿sí? En la reacción de huida, cuando hay este estado de alarma, se produce la piel de gallina. Entonces sería eso, básicamente. Bueno, esto es más o menos para que tengan una idea de cómo funciona este sistema. Bueno, y para finalizar, vamos a ver el componente parasimpático, ese que estaba localizado en la región cervical y en la región sacra. Entonces fíjense cómo acá está todo prácticamente vacío y solamente están saliendo neuronas desde el, digamos, sería el encéfalo, ¿sí? Porque acá tenemos el tercer par, el séptimo, el 9 y el 10, o sea que sale del mesencéfalo y del tronco. Están saliendo 4 nervios, ¿sí? Que encuentran, esas son las neuronas preganglionares, que encuentran la neurona postganglionar en ganglios, ¿sí? Recuerden que son originados de células de la cresta neural a pesar de ser ganglios de neuronas motoras, ¿sí? Entonces, de esa manera
hacen sinapsis con la neurona postganglionar en el ganglio y de allí van hacia el órgano blanco a inervarlo, ¿sí? Ya sea la pupila, las glándulas lagrimales, parótidas o linguales o maxilares, el corazón. Fíjense que, por ejemplo, el nervio vago, que lo tenemos acá, el 10, es un nervio que llega hasta, fíjense, va a corazón, donde aquí no tiene ganglio, ¿sí? Fíjense que el vago no tiene ganglio y va directamente a encontrar su segunda neurona postganglionar en el mismo órgano blanco que va a ir a inervar, ¿sí? El corazón, laringe, tráquea, bronquios, hígado, vesícula, estómago, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. En el sacro encontramos los nervios abdominopélvicos, ¿sí? Que también, al igual que con el vago, hacen sinapsis, se encuentran, o sea, la primera neurona está en la médula y la segunda neurona está en el órgano blanco en cuestión que va a inervar, es decir, ese tercio distal del colon transverso y hasta el recto. Bueno, y ya terminamos con la parte teórica del sistema nervioso central. Así que nos vamos a ver en el práctico para ver los detalles, para cerrar un poco más el tema, para ver la parte práctica, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por el aguante.